¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a la casa del Señor. Y gracias por invitarme a su casa. Ahí les llego. Gracias al Señor por este día. Gracias por su misericordia. Acompáñenme a orar antes de comenzar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, glorioso Redentor, le damos la alabanza, los cantos de nuestro corazón, la alegría que pone en nuestras vidas, Señor. Le presentamos también, Señor, todos nuestros problemas, también las necesidades de salud, económicas, espirituales, de lo que sea, Señor. Usted lo conoce. Nos conoce perfectamente, Señor, porque usted nos creó. Somos sus criaturas, somos sus hijos. Y si no lo hemos aceptado, hoy es un buen día para venir a ser sus hijos. Bendito Dios Todopoderoso. Pedimos la unción de su Santo Espíritu para el estudio, la aplicación y las fuerzas para vivir la vida a la que nos ha llamado. Y todo se lo agradecemos y se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar ahora el Salmo 98. Así es de que abran sus Biblias, Salmo 98. Ahí es donde vamos a estar. Son 9 versículos y los voy a leer todo corrido y luego comenzamos desde el principio de nuevo para estudiarlos más a fondo. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria o la salvación. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen con un júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo. Canten alabanzas. Canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía. Versículo 6. Con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes. Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Palabra de Dios. Esta es la palabra de nuestro Señor. Inspirada por el Espíritu Santo, este salmo maravilloso es un canto de alegría. Es un salmo de alegría, de gozo. Y debemos de gozarnos en la presencia del Señor, porque el Señor es bueno. El Señor ha enviado a su Hijo para darnos a conocer el plan que Dios tiene para este mundo, el plan para la iglesia y la salvación de cada uno de nosotros. Y después de que vino el Señor Jesús a predicar el Evangelio, a vivir la vida perfecta que nosotros debíamos de vivir, pero no podíamos porque somos pecadores. Nacimos pecadores, hemos vivido pecando y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor, el Padre, envió a su Hijo y el Hijo voluntariamente vino a dar su vida en la cruz por nosotros para darnos la salvación, la vida eterna. Y luego, una vez que se fue, se imaginan, después de que resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días y cientos de personas lo vieron, pero llegó el momento en que fue ascendido, llevado a los cielos, pero después de eso envió su Santo Espíritu que está con nosotros. Él dijo al Padre: yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Señor debe de ser alabado por lo que ha logrado por nosotros. Imagínense, no solamente nos dio la vida y nos la sostiene, nos la mantiene, sino nos ha dado vida eterna. Él nos ha dado la salvación. Y un día estaremos en la casa con Él. Imagínense nada más, estaremos en su casa porque nos ama y porque nos dio la salvación y porque ahora es el mediador, el intercesor por nosotros. Es el que vino a mediar entre nosotros la guerra que teníamos contra el Padre
y vino a ser nuestro mediador y ahora es nuestro sumo gran sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Y este plan maravilloso de la salvación, el hombre nunca lo hubiera ideado, nunca se hubiera imaginado que fuera posible que el hombre pudiera ser salvo. Este es un plan de Dios, que Dios mismo se hizo hombre para morir como hombre, para salvar a los hombres. Nunca dejó de ser Dios, pero agregó a su santidad, a su divinidad, la naturaleza humana. Y por eso pudo morir como hombre para salvarnos a todos los que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestras vidas y ahora nuestras vidas están completamente en sus manos y Él nos fortalece para vivir esa vida que no podríamos vivir en la carne jamás nosotros. Y vemos entonces que este es un salmo de alegría, de gozo. Y lo que vamos a ver aquí, vamos comenzando de nuevo en el versículo 1, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas. Simplemente cuando miramos el mundo, si van a las montañas, al mar, a los ríos, al campo, y vemos las cataratas, vemos las montañas, vemos la nieve en los cerros altos, y es un mundo hermoso, maravilloso. Dios ha hecho maravillas, pero más grandes maravillas ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, porque cuántos que estaban atados, esclavizados por los vicios y el pecado, el Señor ha hecho la maravilla de convertirlos y convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. Imagínense. Entonces lo que vamos a ver dice que su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Dios es un Dios, nos dice en el Antiguo Testamento, es un hombre de guerra. Y Él pelea por su pueblo, pelea por su iglesia contra sus enemigos. En Zacarías 14, en el libro de Zacarías, un poco antes de Mateo, nos dice en el capítulo 14, del 1 al 13, viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dios va a venir a purificar a su pueblo, va a venir a ponerlos a través del fuego de la aflicción para perfeccionarlos. Y muchos, claro, van a morir, y muchos sabemos que muchos no han recibido ni recibirán a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Y Dios va a venir a juzgar a todos y a toda la tierra. Versículo 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Va a suceder, va a haber un gran terremoto cuando el Señor venga y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Va a haber un tremendo terremoto y todos los cerros se van a aplanar. Solamente va a quedar, vamos a ver enseguida, Jerusalén, que está sobre el monte Sión, elevada como un diamante brillando, que va a ser el nuevo lugar donde el Señor Jesús va a reinar en el milenio. Versículo 5, ustedes huirán al valle de mis montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Fíjense nada más que vamos a regresar con el Señor a Jerusalén, a Israel. Y si en esta vida no pueden ir, bueno, un día van a regresar a Jerusalén, acompañando al Señor. Nos dice en Revelación que vendremos con Él. Versículo 6, y sucederá en aquel día
que no habrá luz, las luminarias o las estrellas se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni de día ni noche, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Lo que va a suceder, va a brotar un río nuevo y va a purificar, a limpiar las aguas del mar muerto, y la otra va a ir al mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¿Saben lo que quiere decir esto? En ese día no va a haber ninguna otra religión. Y no es que el cristianismo sea una religión, pero no va a haber religiones paganas, no va a haber dioses falsos. Dios no lo va a permitir. Todo mundo va a alabar, glorificar y exaltar al Señor Jesús. Él es el único rey, el rey verdadero que existe. Pero ahorita simplemente en la India hay 1.200.000 dioses. ¿Y cuántos más hay en el mundo? En ese día no habrá ni un otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Versículo 10 dice: toda la tierra se volverá como una llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hacia la puerta, en el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lugares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición. Fíjense lo que dice: habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Y miren ahora lo que el Señor va a hacer contra los enemigos de Israel. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Lo que Dios va a hacer, todos los enemigos de Israel que vienen a atacarlo, Dios los va a poner unos contra otros. Y esto dice que mientras están de pie, su piel se pudrirá o se desvanecerá, se deshará. Estando ellos todavía de pie, pudiera ser la radiación nuclear. No sabemos, el Señor lo va a mandar para juzgar a todas las naciones que vienen a pelear contra su pueblo Israel. Entonces vemos que el Señor es un Dios que le da la victoria a su pueblo y también le da la victoria a sus hijos. Porque sabemos que durante la gran tribulación habrá miles y millones que van a morir por la fe en Cristo, pero les va a costar la vida. Les va a costar la vida. Muchos que están tal vez ahorita vivos, y no sabemos cuándo venga ese día, pero muchos que han oído el Evangelio y no se han entregado al Señor, no han decidido entregarle su vida y honrarlo y glorificarlo. Cuando vean lo que sucede, que la iglesia ha sido levantada, se quedaron ellos en la tierra, aparece el anticristo, y entonces leen sus Biblias y saben lo que viene. El anticristo va a obligar a todos a que lo adoren. Él va a entrar y profanar el templo en Jerusalén, y va a obligar a la gente que adore su imagen, y al que no lo haga lo van a degollar, lo van a matar. Entonces muchos van a saber el precio de que si quieren ir al cielo tienen que pagar las consecuencias de creer en Cristo, y muchos van a dar sus vidas por el Señor. Pero el Señor va a juzgar a todos ellos, los que atacan a su iglesia y los que atacan a su pueblo Israel. Por eso dice, bueno, vayamos de nuevo ahora al versículo 2 de Salmo 98, dice: el Señor ha dado a conocer su victoria, o la salvación, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios tiene un plan maravilloso para la nación de Israel.
Un día nos dicen Romanos que todo Israel será salvo, pero va a ser a través de la purificación que van a tener que sufrir en la gran tribulación. Sabemos que Dios los ama porque el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Dios ama a su pueblo, Dios ama a todo el mundo, pero Dios tiene ha elegido a Israel como su propio pueblo. Es la esposa de Jehová, la nación de Israel. Dios los ha elegido y ahí vino el Señor a vivir y a morir por nosotros. Es el Dios de toda la tierra. Pero como les digo específicamente, Dios va a reinar, Jesús va a reinar desde la ciudad de Jerusalén. Versículo 4 dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Aclamen al Señor con júbilo, con alegría, con gozo, porque venimos al Señor. Y lo que vemos aquí, lo que estamos viendo, que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno, para su pueblo y para todas las naciones. Lo que vemos aquí es una fiesta, lo que nos está hablando. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Hay algo muy importante, muy maravilloso en todas las fiestas judías. El significado que tienen, hay 7 fiestas judías que Dios le dio al pueblo de Israel. Después se agregaron más, pero las que Dios les dio, 4 tienen que ver con el Nuevo Testamento y 3 con la primera venida de Jesús. 4 tienen que ver con la primera venida de Jesús. Y el Señor Jesús las cumplió perfectamente. Y faltan 3 fiestas más que son para la segunda venida del Señor Jesús. Y la que vamos a ver primero, vamos a ver la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Es la primera, fue cuando Jesús murió en la cruz. En el momento en la tarde, a las 3 de la tarde, cuando sacrificaban los corderos para celebrar la Pascua de los judíos, de cuando Dios los liberó de la nación de Egipto, Jesús estaba expirando en la cruz, estaba dando su vida por nosotros, por los cristianos que habrían de creer en toda la historia, por todo el mundo, pero no todos lo reciben. Jesús murió pagando el precio de nuestros pecados, como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese murió, entregó su vida, nadie se la quitó, entregó su vida, la dio voluntariamente y dijo, terminado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró, envió de regreso su espíritu al Padre. Esa es la fiesta de la Pascua. Fue el viernes. El sábado estaba oculto en la tumba. Y el siguiente día, el sábado, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta de 7 días. La fiesta de los panes sin levadura. Y lo que hacían la familia judía, cuando iban a celebrar la Pascua, escondían 10 pedazos de pan. Y un día antes de la fiesta, la madre o la esposa limpiaba toda la casa para buscar todos los pedazos. Y luego, si no los habían encontrado, entonces incluían también a los niños. Y los niños iban y volteaban, buscaban por todos lados. Pero si faltaba uno, no podían tener la Pascua porque no debía de haber levadura en la casa. ¿Y por qué? Porque la levadura representa el pecado. Entonces el padre agarraba una lámpara de aceite con una pluma, una cuchara de madera y una tela de lino. Y cuando lo encontraba, y seguramente él se recordaría dónde estaba, y llegaba y lo levantaba y con la pluma echaba, lo empujaba, lo tocaba con la cuchara de madera y le echaba todos en el paño. Y otro día lo llevaba a la sinagoga o al templo y lo quemaban. Quiere decir, para quemar nuestros pecados, para limpiar toda la levadura que representa el pecado. Y es lo que nos enseña la Biblia en 1 Corintios 5, 6. Y luego regresamos a los días. Nada más
las fiestas. Primera de Corintios 5, 6 al 8 dice la palabra de Dios. Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto porque hay levadura en la iglesia, hay pecado en la iglesia, y esto es lo que les dice Pablo. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y es lo que debemos de sacar de nuestras vidas. La levadura del pecado, la mentira, el odio, el chisme, todo eso es lo que corrompe. La levadura fermenta y hace que el pan se eleve, pero es un sistema de putrefacción casi en realidad, porque lo está fermentando. Entonces esa es la fiesta. Entonces el pan sin levadura tenía que encontrarlo porque estaba escondido, encerrado, sepultado. Podríamos decir, Jesús fue sepultado, estuvo el sábado. El día de resurrección es la fiesta de los primeros frutos. Y Pablo también nos dice en la Biblia que Jesús es los primeros frutos de la resurrección. Y eso representa la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y los judíos celebraban eso, era una fiesta maravillosa que nos recuerda los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que resucitó ese día para pagar por todos nuestros pecados. Después viene, a los 50 días después, viene la fiesta de Pentecostés, que es la cosecha, podríamos decir, de las almas que vinieron a la salvación cuando Pedro predicó y 3,000 personas vinieron a la salvación. Ahora vemos el nacimiento de la iglesia, el resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando envió su Santo Espíritu. Recuerdan, los judíos al principio eran miedosos, tenían temor. Una vez que vino el Espíritu Santo, fueron llenos del poder y del valor que antes no tenían, y ahora estaban predicando el evangelio por todas partes, incluyendo Pedro y Juan cuando fueron arrestados, cuando sanaron al paralítico en la puerta del templo y los llevaron ante el concilio, y Pedro les dijo: ustedes con manos inicuas, pecadoras, han matado al Hijo de Dios, a Jesús, y Dios lo ha hecho el Mesías, el Salvador de la nación o del mundo en realidad. Entonces eso representa los primeros frutos, la resurrección de nuestro Señor, y luego viene la cosecha de Pentecostés. Todo esto se cumplió perfectamente en la vida de nuestro Señor y Él enviando el Espíritu Santo. Quedan 3 fiestas más por celebrarse en la segunda venida. Estas fiestas son la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, así se llama. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca del rapto? El rapto en Primera de Tesalonicenses 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15 nos dice la palabra de Dios: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que murieron antes. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre, para siempre. Por tanto, confórtense o aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, verdad? El Señor viene por nosotros. Y entonces esta es la fiesta de las trompetas, cuando va a venir el rapto. Después viene la fiesta de la propiciación. Y esta es para los judíos, cuando el Señor va a venir a purificarlos de todos sus pecados. Cristo ya murió por ellos, pero ellos todavía no lo reconocen.
Cuando lo vean, lo van a reconocer, se van a arrepentir y el Señor los va a salvar. En Zacarías 12:10, dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Estamos hablando del arrepentimiento de todos los judíos cuando veían al Mesías, al que habían crucificado y no habían reconocido como su Salvador. Ahora lo reconocen, lo confiesan, se arrepienten y el Señor los salva, los perdona. Es la fiesta de la propiciación. Y luego después viene la de los tabernáculos, la última de los tabernáculos, y esta es la del milenio. Es una fiesta de alegría, de gozo. Y nos dice la palabra de Dios en Miqueas 4, del 1 al 7. Miqueas 4, del 1 al 7 dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán ahí los pueblos. ¿Se dan cuenta? Jerusalén va a ser el monte del Señor. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Se imaginan? ¿Cuántos quisiéramos haber estado con los apóstoles, verdad? Cuando andaban con el Señor por todo Israel. Bueno, un día vamos a estar ahí y Él nos va a enseñar. Versículo 3: Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Estos forjarán sus espadas en rejas de arado. ¿Se dan cuenta? Todos los implementos, las armas, los van a transformar en implementos de agricultura. No me asustes, chula. Pensé que era mi marcapaso. Cada cual se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré que de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Está hablando de ovejas heridas, lastimadas. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Nunca más se alejarán de Él, nunca más Él se alejará de ellos. Estará con ellos para siempre. Son las fiestas que el Señor usa como un plan, un calendario, un mapa de los planes que tiene, porque en la Pascua vino y murió, y luego fue sepultado, y luego resucitó como los primeros frutos. Luego vino Pentecostés, y luego vienen las otras fiestas de las trompetas, en el rapto, la fiesta de la propiciación, renacer a la nación de Israel, y luego entra al milenio entra luego la alegría. Y vemos que nos hablaba entonces que el Señor viene a juzgar a las naciones, viene a juzgar a las naciones. Ahora vayan conmigo a Juan 7:37, Juan 7:37 al 39. Recuerden lo que el Señor hizo, lo que dijo cuando vino a la fiesta. Ahorita les explico. En el último día el día de la fiesta, otra vez empiezo. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Lo que hacían en esta fiesta de los tabernáculos,
el sumo sacerdote iba, agarraba agua de la fuente de Silón, y la llevaba al templo y la derramaban en el templo. Y el Señor Jesús está viendo lo que están haciendo, y era una celebración. Y Él está viendo y usando esto como una especie de parábola. Dice, esa agua es un ritual que van y derraman el agua alrededor del altar. Pero yo tengo algo mejor todavía para ustedes. Y esto es lo que significa en estos versículos. Síganme, por favor. De nuevo lo voy a comenzar. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y ahora nos da la explicación cuál es el agua viva en el versículo 39. Dice, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús todavía no había muerto, por eso el Espíritu no había sido enviado. Y el Señor Jesús está hablando de que los que crean en Él recibirán el Espíritu Santo. En Juan 4:10 al 14, tenemos la historia de la mujer samaritana. Esto es lo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana cuando él le pide agua y ella le dice, tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritano. Los judíos y los samaritanos no tenemos trato entre nosotros. Y Jesús le dijo, si supieras quién es. Dice en el versículo 10, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, el Espíritu Santo, que se recibe en la salvación. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Ese es el agua viva, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora nosotros, si estamos en Cristo, no tenemos sed de nadie más que de Jesús. Pero si lo tenemos a Él, tenemos el Espíritu Santo, y esa es la vida eterna que tenemos en Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos lo hermoso de las fiestas, el significado que tenían las fiestas, y el Señor Jesús lo aplica a sí mismo y nos da la tremenda aplicación aquí para nuestras vidas. Vamos adelante al versículo 5, al Salmo 98, versículo 5. Canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía. Les encantaba la fiesta a los judíos y al Señor también, porque Él iba a las fiestas. Con trompetas y sonido de cuerno, es el shofar que usan los judíos para anunciar las fiestas. Dice, den voces ante el Rey, el Señor. Y ahora habla de la naturaleza. Habla de la naturaleza, que hasta la naturaleza debe de alabar al Señor. ¿No es maravilloso? Que todo lo que respire alabe al Señor. Versículo 7, ruja el mar y cuanto te contiene, el mundo y los que en él habitan. ¿Están ustedes en el mundo? ¿Estamos en el mundo? Entonces tenemos que adorarlo, ¿verdad? Porque estamos en su mundo. Batan palmas los ríos, o aplaudan con sus aguas, dice, a una canten jubilosos los montes, todos cantando, alabando al Señor.
Delante del Señor pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y decimos, bueno, ¿cómo es que la naturaleza puede alabar al Señor? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén y la gente lo estaba aclamando y alabando, adorándole? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos dijeron a Jesús, calla a tus discípulos. Y les dijo, si ellos callaran, las piedras mismas hablarían. Quiere decir que Dios le da la habilidad hasta de las piedras que alaben al Señor. Caramba, y parece que las piedras a veces cantan mejor que nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros no queremos ni cantar. Pero debemos de regocijarnos en el Señor, alegrarnos en Él. Ahora vamos a Revelación 7:9. Revelación 7:9. Ya me lo terminamos, no se me desesperen. Síganme los buenos. Aguanten un poquito más y todavía estamos alimentándonos, ¿verdad? Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe, tú vives aquí, yo acabo de llegar, tú sabes más mejor que yo. Le dice, Señor mío, usted sabe, y él le dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los santos de la gran tribulación, no en la iglesia. La iglesia ya estaba para cuando esto sucede, la iglesia ya está en el cielo. Estos son los que mueren en la gran tribulación. Versículo 15, porque estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Imagínense qué maravilloso ver eso. Ahí estaremos con el Señor. Revelación 19:6 al 9, dice la palabra de Dios. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y miren, esta es la fiesta de los tabernáculos, porque en el cielo dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Eso es lo que estamos esperando, esa fiesta maravillosa de los tabernáculos, cuando vamos a estar en la presencia de Dios. Primero entramos a la presencia de Dios, estamos celebrando las bodas del Cordero en el cielo, luego viene Él y nos venimos nosotros con Él acompañándolo a la tierra,
Él viene a juzgar a todas las naciones. Con su boca, de su boca sale su palabra como una espada. Elimina a todos sus enemigos, establece el reino milenario y nosotros vamos a vivir y a reinar con Él por 1000 años. Y después entramos a la eternidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo estudiar la palabra de Dios y regocijarnos en los planes que Dios tiene para nosotros. Ahorita estamos pasando pruebas en este mundo, estamos un poco sometidos a estar en nuestros hogares, no podemos salir libremente como lo hacíamos antes, pero saben que Dios tiene control de todo. Jesús sigue sentado en el trono al lado del Padre y este virus no lo sorprende y este virus lo va a parar y nosotros vamos a seguir congregándonos, alabando, glorificando, exaltando al Señor y dando a conocer su mensaje al que ponga en nuestro camino y hasta los fines del mundo. Así es que anímense unos a otros, recuerden, el Señor está con nosotros y el Señor nunca nos va a abandonar. Sigan orando, sigan estudiando su Biblia, sigan alentando y dándole ánimo a los que están desanimados. Recuerden, nuestras vidas están en las manos del Señor. Todo está en sus manos y Él lo controla perfectamente. Así es de que los animo, sigan buscando el rostro y el corazón del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, usted tiene el control absoluto de toda la tierra, de todo el universo, del cielo, de todo lo que exista. Usted es el Rey, el Dios soberano. Y gracias, Señor, que nosotros somos las ovejas de su prado. Usted nos alimentará, nos abrevará, nos cuidará y nos sanará. Y yo pido, Señor, si hay alguien en este día que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, nunca le ha entregado su corazón, que en este día se arrepienta de sus pecados, lo confiese como su Señor y Salvador, y usted lo limpie de todo pecado, como nos dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo, que ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, en la fuente de la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Yo pido por la salvación de todos los que estén escuchando este mensaje, si nunca lo han recibido, que lo reciban. Y que les dé las fuerzas de seguir adelante, buscándolo, amándolo, todos los días de su vida, hasta que lo vean cara a cara. Se lo pido en el nombre bendito y santo del Cordero de Dios, Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, que tengan un lindo día y resto de la semana, y nos vemos el domingo. Bendiciones. Hasta luego.